Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ansiedades Electorales. Estamos a poco más de 5 semanas para elegir al nuevo presidente o presidenta del Perú, al presidente del Bicentenario, aunque luego de la pandemia y las crisis no se vaya a celebrar nada, o al menos nada como estaba previsto claramente, ¿no? Y a 5 semanas, el gran favorito, sin duda, es Pedro Castillo. O sea, en Lima y nuestras redes, nuestras burbujas, repletas de haters, Castillo es visto como una opción para cerrarle el paso a Keiko. El candidato de los Fujimori nunca más, o de los Fujimori con los Fujimori en la esquina, ¿no? Como dijo Verónica. Y sí, pero yo también creo que Castillo representa también, además del voto contra Keiko, siento que es un voto contra el modelo. Un modelo que si antes de la pandemia era injusto, durante la pandemia es literalmente criminal. Postas médicas sin oxígeno, ausencia del sistema de salud, falta de internet, educación a distancia sin tablets que no tienen internet, falta de trabajo y un incremento brutal de la pobreza, ¿no? Esto demuestra además lo frágil que ha sido el crecimiento en los últimos años o décadas, ¿no? Un modelo que ha hablado muchísimo de cifras, pero que al primer zamacón hizo agua. Y yo creo, luego nuestro invitado va seguramente a destruir mis hipótesis, pero yo también siento, por conversaciones informales que tengo, que hay un nivel de ilusión detrás del voto de Castillo. O sea, no lo vemos en nuestras redes, en nuestras burbujas, pero yo siento, yo no soy psicólogo, el psicólogo viene después, que el ser humano necesita creer en algo, así se equivoque. Sin una dosis de esperanza, sería imposible romperse el lomo para sobrevivir, como lo vienen haciendo con diferente suerte millones de peruanos y peruanas. En la antigüedad, los reyes y emperadores usaban la religión como una forma de acallar y canalizar la frustración de los más pobres, ¿no? Yo creo que siguen existiendo partidos y movimientos que se aferran a ello, pero afortunadamente, pese a sus múltiples errores y defectos, la mayoría de países, entre los que está el Perú, goza de aquello llamado democracia. Un concepto abstracto, la mayor parte del tiempo contradictorio, excepto al momento de poner nuestro voto en un ánfora. En esos segundos que duran lo que tarda un orgasmo, o sea, no sé, 3, 5 segundos, más o menos, una X o más, son el único momento en el que todas nuestras voces valen lo mismo. Luego nos subimos al carro, bicicleta, bus, avión, y ya las diferencias cambian. Pero en ese momento valemos lo mismo. Y a diferencia de las relaciones sentimentales, siguiendo con esta metáfora, en las que solemos conocer a nuestra pareja, el sufragio es un momento de absoluta fe ciega. No debería ser así. Debería haber mayor predictibilidad, saber que a la derecha está tal cosa, como en Estados Unidos, republicanos, demócratas, aunque ni siquiera es tanto así allá, ¿no? Pero hay un nivel de impredictibilidad y misterio totales en Perú, brutales. O sea, esta izquierda no sabemos realmente cómo es. Y en primera vuelta, la elección la ganó el ausentismo, 30%. Y en segundo lugar, empataron Castillo con el voto viciado. Sí, y en ese sentido yo creo que la ilusión se alimenta de lo posible. Y que luego de ganar la primera vuelta, y luego de ver las primeras encuestas de segunda vuelta, Castillo está despertando en mucha gente una esperanza dormida. Desde Lima le llamamos, ¿no? Yo creo que injustamente el voto antisistema, pero basta preguntar, yo lo he hecho con algunas personas, ¿por qué votan por Castillo? Para ver, ¿no? Una alegría, ¿no? Creemos que va a haber un cambio. Y lo dicen con una expresión no verbal que a mí me emociona. Me emociona, pero de ahí me preocupa, porque siento que estamos jugando con algo muy frágil, ¿no? Reitero, Agustín Espinosa va a estar y él va a poder derrumbar esas lecturas improvisadas mías, pero yo he sentido en mucha gente, sobre todo gente pobre, que no una elección tan racional, sino una decisión por Castillo más emocional. Por eso creo que el techo de Castillo puede seguir, está todavía alto, puede seguir creciendo. Fujimori, por su lado, creo que en una de las peores estrategias políticas de la historia, se esfuerza mediante cuadros y cifras macroeconómicas por defender el modelo. Un modelo que nos ha llevado a esta situación de crisis, ¿no?, tremenda. Y yo creo que así estamos. Esa es la narrativa preponderante en la cotidianidad a nivel nacional. Cambio versus continuismo. Y en esa disputa, obviamente, Fujimori pierde de todas maneras. Por eso, en vez de cambiar, en vez de hacer un mea culpa sincero, dar señales reales de cambio,
Keiko intenta cambiar la narrativa, lo que a mí me da mala espina, además, ¿no? Quiere cambiar, como no puede discutir en esos términos, quiere cambiar el tema de la conversación. Tal vez porque según IEP la principal razón por la que su 21% de peruanos vota por ella es porque es anticomunista. Pero yo creo que es un error importante. Porque al otro lado, o sea, con esa estrategia convence a la gente que ve Willax. Castillo, por su parte, tiene como principal razón de voto las propuestas, ¿no? El 18% vota por él por sus propuestas. Claro, ¿son viables? Ese es otro tema. Ese es un tema súper importante, pero es otro tema. Estas lecturas, sobre decirlo, no son ni racionales ni argumentativas, son emocionales. Y si en primera vuelta fueron emocionales, en segunda es peor. En esa línea todo juega a favor de Castillo, excepto, yo creo, Pedro Castillo. Queda más o menos claro hacia dónde quiere ir, las referencias a Bolivia, Ecuador no son casuales, pero el gran tema es que no sabemos cómo va a hacerlo, ni sabemos con quiénes va a hacerlo. Y yo creo que la ilusión que genera Castillo necesita tener de manera urgente asideros, una base, una guía. O sea, estamos a poco más de un mes y Castillo no tiene un plan de gobierno propio. O sea, la ausencia de esto confirmaría que él no esperaba llegar a esa instancia. Pero eso ya no importa. O sea, él ha dejado entrever que no comparte el plan de gobierno de Cerrón. Entonces yo digo, ¿cuál es tu plan de gobierno? O sea, necesita mostrarnos un documento, una guía para los próximos años. ¿Con quién va a ejecutar ese plan? O sea, para ser el candidato con mayores opciones de convertirse en el próximo presidente del Perú, o sea, la absoluta ausencia de técnicos y un equipo de especialistas supera los límites del suspenso. O sea, esto ya parece lidiar con la improvisación. A nivel de técnicos, su rival le ha dejado la vara recontra abajo. O sea, recontra baja. Tener a Vaca Campodónico preso, o sea, a Carmen de Lozada inhabilitada también, una serie de fantasmas lo peor del fujimorismo, le dejarían la valla súper fácil a Castillo, pero no lo está aprovechando. O sea, yo creo que excederse en el misterio puede ser contraproducente. Por el lado anticorrupción, también, ¿no es cierto? O sea, los que tenemos más de 40 años y los chibolos también que entran a YouTube han visto la corrupción en Vladivideos. Es una cosa que ha ocurrido en pocos países del planeta, o sea, descarada. Además de los crímenes, matanzas, es una cosa brutal. Pero sobre todo la corrupción. Ahí Cerrón también podría aumentar su brecha, pero para capitalizarlo tiene que dar señales muy claras. Y ahí hay una señal importantísima que tiene nombre propio, ¿no? Es Vladimir Cerrón. Él está sentenciado por corrupción. Los hermanos de Cerrón tienen procesos también por corrupción. Y tiene que abrirse. O sea, no va a ser fácil, pero si Castillo de verdad quiere ser presidente del Perú, tiene que ponerle un freno a Cerrón. Y Cerrón es el líder de la bancada parlamentaria, su hermano tiene una investigación por lavado de activos, y ahí le toca chambear de manera clara. O sea, tiene que ser muy firme, porque generar esta ilusión que yo siento que está generando, para que luego entremos con un parlamentario corrupto al poco tiempo, puede generar un shock de consecuencias gravísimas que pueden despertar, así como ilusión, generar una ira y terminar en violencia y muerte, ¿no? Y finalmente, creo, y ahí se lo voy a preguntar a Agustín, que también tiene que ser claro y rectificarse con sus declaraciones con respecto al TC, la Defensoría del Pueblo, a SUNEDU. Lo que ha dicho es insostenible, ¿no es cierto? Ahí no sé, hay una caricatura de Eduardo que lo muestra hoy referido a que parece Fujimori, ¿no es cierto? El que cierra el TC, la Defensoría, parece el Fujimori de los 90. O sea, ahí Castillo tiene que ver la forma de rectificarse. Creo que hay maneras. No la tiene fácil, pero esto recién comienza, ¿no? Para conversar sobre esto, analizarlo de una forma más profunda, no tan empírica como lo he hecho yo, estamos con Agustín Espinosa. Él es doctor en Psicología Social de la Universidad del País Vasco, licenciado en Psicología de la Católica Convención en Psicología Social. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Jorge Enrique. Buenas noches, Jerónimo. Gracias por la invitación. Aquí a tus órdenes, para lo que quieras. En principio, yo he tenido esta lectura un poco improvisada, en base a lo que yo siento, lo que leo. ¿Cuánto compartes, cuánto no compartes de esta, en principio, ilusión que yo siento que podría estar generando Castillo
y luego vamos pasando a otros temas, ¿no? De acuerdo. Yo en realidad estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que has comentado, porque está claro que los procesos políticos y los procesos electorales normalmente están muy teñidos de la emocionalidad. Es más bien difícil encontrar procesos en los que la gente elija racionalmente. Que después nosotros racionalicemos nuestras decisiones es otro proceso. Entonces, la balanza creo que acá se está manejando entre el miedo, o sea, el miedo como además una emoción muy primitiva, muy básica que induce a la huida o a una respuesta defensiva, que los dos candidatos suscitan miedo en distintos sectores sociales, por supuesto, y por distintas razones. La indignación o un conjunto de emociones hostiles, estos argumentos de no votes por odio o vota con odio, lo que fuera, que también tiene que ver con un conjunto de respuestas, y esa narrativa que tú das, de la que tú das cuenta del nivel de entusiasmo que puede producir un candidato en torno a nociones como la de esperanza, una idea de cambio que alcance más justicia, etcétera, etcétera, y que creo que Castillo es el que está encarnando en algunos sectores, normalmente los más excluidos de nuestra sociedad, esa esperanza y ese entusiasmo. Ahora, en general yo creo que nuestro proceso electoral ahora y tomando en consideración los procesos de polarización que estamos atendiendo, están más teñidos de emocionalidad negativa. En Lima es muy claro el discurso de las clases medias anti-Castillo, que además deja entrever esos aspectos muy feos, o sea, espantosos de la sociedad peruana, el racismo, el clasismo, ese tipo de narrativas así, este, totalmente antidemocráticas, por supuesto, que están ancladas en el miedo, ¿no? En el temor que suscita Castillo, el comunismo, el terrorismo y un montón de ideas que además no sé qué tan justa o injustamente se le estén atribuyendo. Y en el caso de Keiko Fujimori también hay todo un elemento que está entre la indignación, inclusive de gente que está votando, que fue la que pasó del Keiko nunca más al que me queda. O sea, ha habido una migración interesante, por lo menos en sectores de clase media limeña. Y también hay algunos temores recurrentes por el pasado de corrupción, el pasado de violencia del fujimorismo, con el cual Keiko no termina de deslindar adecuadamente. Entonces, los dos candidatos tienen, creo, en contra de ellos más bien una balanza de afectos negativa, ¿no? Entre el miedo, la indignación, la cólera. Y yo creo que en Keiko está el aspecto positivo de lo que tú estabas comentando. La esperanza está en un mantenimiento del sistema que responde a algunos intereses, por supuesto, de clase y de algunos sectores sociales. Y en Castillo, la esperanza en que haya un cambio justamente de estas cosas que son nuestro cuestionamiento sobre el modelo económico, pero más amplio aún sobre el sistema político en el que estamos desenvolviéndonos, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura sobre el proceso afectivo es totalmente cierta. Además, eso está demostrado, ¿no? Como te digo, o sea, las teorías de elección racional en procesos electorales normalmente no han sido muy claras. Si ese fuera el escenario, probablemente habían 3, 4 alternativas de centro, con posiciones moderadas, que daban cuenta de posibilidades de cambio, que hubieran ayudado a fortalecer instituciones, que es un elemento central en la construcción de la democracia y de una visión republicana de la sociedad. Y que no estuvieron o no están ahí, ¿no? O sea, habían candidatos que creo que si estuvieran ahora en segunda vuelta, probablemente el 60 o 70% de la ciudadanía probablemente estaría más tranquilo, que también es un aspecto afectivo, pero no lo elegimos racionalmente, no necesariamente se eligieron los mejores planes de gobierno, y no solo el plan de gobierno como un elemento escrito, sino el plan de gobierno también con una trayectoria política de quienes lo van a ejecutar, que sea consistente, ¿no? Porque el papel ya sabemos que aguanta todo, ¿no es cierto? No, claro, la gente Entonces, también. entonces la Y idea es esa. ahí te refieres, sin decirlo, a Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ¿no? Que tenían propuestas, ¿no? A En el ver, caso de yo creo Verónica, que con personas, y en el caso de Guzmán también a nivel programático, ¿no? tenían una visión republicana, institucionalista, uno más hacia el centro derecha, una más hacia el centro izquierda, pero la polarización política y los temores hicieron que el discurso el que está atacando ahora a Pedro Castillo, y además que creo que ya se está votando, que es del terruqueo y de la venezuelización de la sociedad peruana, que además son temores infundados y eran más infundados con Verónica Mendoza, hicieron que saliera ella como opción, que fuera dejada de lado. Y bueno, con el Partido Morado y con Guzmán era el Moradez y este tipo de cosas que también estuvieron funcionando mucho desde algunos sectores de la ciudadanía, acusar a Sagasti de caviar, genocida y ese tipo de cosas que fueron las posiciones más extremistas
y que generaron más polarización, además en un proceso político muy atomizado, ¿no? Que además yo creo que esto se ha ido construyendo desde una trayectoria política, a pesar de haber tenido esta suerte de primavera democrática que más o menos ha permitido construir algo de institucionalidad, y que es lo que está en riesgo ahora, se ha mantenido en base a un modelo más bien de gente que está más pensando en su propio interés personal que en una construcción de una cuestión pública, ciudadana, colectiva, donde hasta Toledo, e incluso el segundo gobierno de Alan García, se hablaba de una política de chorreo. Es decir, o sea, claro, a los que estamos en clases medias, el chorreo como no nos afectaba a nosotros, todo bien, pero decirle a una persona que te va a caer lo que le sobre a los ricos es una cuestión profundamente dolorosa y además injusta. Ya después con Humal y con Kuczynski se empezó a trabajar la noción de inclusión con un poco más de fortaleza, pero parece que los cambios propuestos en estos gobiernos y en estos últimos 20 años, por supuesto, han sido insuficientes, ¿no? Y claro, en este momento hemos atendido a 5 años de polarización política, de inestabilidad política que están vinculadas además al grupo de Keiko Fujimori, y de ahí vino la pandemia. Y los procesos así, estos traumáticos, tipo una pandemia, en la que no hay una sensación de control, de incertidumbre, exacerban ánimos que además hacen que la gente en algunas circunstancias abrace posiciones más extremas, ¿no? No es gratuito tampoco el surgimiento de unas candidaturas de ultraderecha que al final competían con el fujimorismo que tiene más arraigo popular, entiendo yo, ¿no? Entonces, finalmente creo que Keiko Fujimori se hizo fuerte en el lugar donde estaba compitiendo con estas dos candidaturas de derecha y de extrema derecha. Y bueno, Verónica Mendoza representaba una izquierda pues moderna, con un rollo que parece la socialdemocracia europea, y que planteaba un conjunto de discusiones que no atienden directamente a las necesidades de inclusión de vastos sectores de la ciudadanía, que abrazaron otras opciones atomizadas, ¿no? Y el otro problema es que además tenemos una sensación, y eso se ha construido en estas últimas experiencias de corrupción, además incorrectamente creo yo, de que todos los políticos son iguales y que la política es mala. Entonces, esa visión estigmatizada de la política, que además viene también desde los 90 y por supuesto de nuestro espantoso pasado de violencia por el terrorismo y por supuesto por la corrupción, ha generado como una suerte de desapego y ya poco trabajo de información en la ciudadanía, con lo cual, si esperábamos algo más de racionalidad, pues en todos hicimos mal la tarea, todos. O sea, no es que los irracionales son unos y los racionales son otros. Todos nos estamos dejando llevar por nuestros afectos de manera desmedida, ¿no? Pero, ¿y cuánto, por ejemplo, porque claro, yo he hablado de democracia, hablamos de institucionalidad, credibilidad, pero de alguna manera, ¿no? O sea, los tres primeros lugares, ¿no es cierto? Castillo por un lado, ¿no? Con más o menos votos, votos finales, 19, fue bastante menos emitidos, pero Keiko López Aliaga también, o sea, los primeros lugares, de izquierda por un lado, radical, porque las cosas que ha dicho Castillo en primera vuelta son muy fuertes, ¿no? A nivel de irrespeto a la democracia, ¿no es cierto? Me bajo el tribunal, me subo a la Defensoría del Pueblo, son declaraciones de la primera vuelta, para contextualizarlo bien, pero de un desprecio a la democracia y las instituciones. Y por el otro lado tenemos al fujimorismo con todo lo que representa, y a López Aliaga, que quedó tercero, ¿no es cierto? O sea, De Soto al menos es un poquito más al centro, pero la extrema derecha que no respeta, López Aliaga, ¿no? Con lo brutal que es, y con esa performance además exageradamente, yo creo que hubo una premeditada brutalidad al inicio para llamar la atención, apelando a esa cosa bruta, salvaje, que los medios le dieron una resonancia muy fuerte, ¿no? Fue tan premeditadamente polémico que en un momento López Aliaga aparecía hasta en la sopa en todos los medios y tuvo este shock de crecimiento. Pero te preguntaba, ¿qué nos lleva a polarizar de manera tan bestia, ¿no? Tan irrestricta? O sea... Yo lo que creo es que estamos pasando por una crisis inusitada, ¿no? O sea, si bien habíamos estado viviendo una prosperidad ficticia en algunos sectores urbanos, habían algunas condiciones que permitían a la gente salir adelante o subsistir. No sé si eso es porque el modelo funcionaba bien, pero bueno, la cosa estaba más o menos estable y eso. Y viene esta pandemia. Y lo que tú has comentado al inicio, ¿no? Es una pandemia en que un país que ha denominado su crecimiento económico como un milagro económico, llega con 200 camas UCI
y un sistema sanitario totalmente que colapsa casi de inmediato, ¿no? Donde no tenemos oxígeno porque han habido aparentemente algunos arreglos políticos que generaron un monopolio de oxígeno por parte de privados. Entonces, un conjunto de cuestiones que, por supuesto, nos confrontan con la muerte. O sea, es decir, en realidad lo que hemos estado confrontando los peruanos en general, y por supuesto esto también no todos en el mismo nivel, es como una confrontación con la muerte, en unos procesos de duelo muy fuertes, ¿no? Gente que ha perdido familiares directamente, y además no pocos, gente que ha perdido el trabajo, gente que ha estado en esa situación de incertidumbre, en un sistema que después en algunas narrativas te dice pues que eres pobre porque quieres o que no te has esforzado lo suficiente, ese tipo de cosas. Entonces, ese milagro económico genera una polarización. Y por supuesto, en psicología política hay como un elemento que se denomina la justificación del sistema, ¿no? Normalmente cuando los sistemas son tan inequitativos, los grupos de alto estatus, entre comillas, los más poderosos económicamente, y ahí están pues las clases medias también, desarrollan un conjunto de narrativas meritocráticas que se venden como que yo estoy donde estoy por mi esfuerzo. Y es cierto, pues tú y yo trabajamos, nos esforzamos, pero de todas maneras nuestra línea de base social es una línea mucho más alta que una persona que son los descendientes de los que vivían en las haciendas. Entonces, eso está clarísimo, pues entonces, pero esas narrativas calan, pues, o sea, tienen espacios en los medios de comunicación, se transmiten en los sistemas de socialización, y por otra parte está la gente pues, que está sufriendo esto, que en algún momento también empieza a generar o transmitir un conjunto de necesidades insatisfechas que no son atendidas por el Estado y que van abrazando pues, opciones más radicales, ¿no? Ojo, además no solo se abraza el radicalismo de izquierda, también hay un populismo de derecha y el fascismo también normalmente suele ser un fenómeno que tiene mucho asidero en las clases populares que buscan una mano dura para resolver los problemas, una mano fuerte, un líder autoritario que proteja de estos escenarios de amenaza. Entonces, las crisis son momentos muy potentes para buscar chivos expiatorios de cosas que no están funcionando bien. Además, normalmente se culpa a algunos grupos. Nuestro objetivo hasta antes de la crisis eran los venezolanos en las cosas que no funcionaban, los migrantes venezolanos, ¿no es cierto? Pero ya después esto se volvió más amplio, se han distorsionado las cuestiones, el escenario político, social, hay mucha incertidumbre y la gente está buscando alguna opción política que más o menos respalde su radicalismo, pues, ¿no? Entonces ahí creció como la espuma López Aliaga, que además tuvo presencia mediática importante. Es decir, yo creo que normalmente esos discursos peligrosos no deberían tener tanta atención de la prensa y los medios, pero se le dio espacio. Y mi hipótesis con Castillo, que no sé si sea correcta, porque yo tengo una visión limeñocéntrica y ya nos hemos dado cuenta que los limeños no hacemos una lectura de la realidad social y política adecuada, es que en algún momento, por bajarse a Verónica Mendoza, que era la candidata que ellos veían con más posibilidades, le dieron cámara. Y Castillo había hecho muy bien su trabajo de bases en Cajamarca y probablemente en la zona norte del país. Y cuando se le dio cobertura a nivel nacional, porque se le empezó a dar más cabida en los medios, pues otros sectores desarrollaron un sentido de identificación con una candidatura que supuestamente es un tipo humilde, como ellos, con el que se identifican. Y hay un elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, que estaba viendo un meeting de Castillo ahora en la segunda vuelta en Jaén, y la narrativa de él es una narrativa totalmente proletaria, o sea, y ni siquiera proletaria, campesina. Y es decir, yo recuerdo cuando vine a esta plaza y porque nos iban a llevar a enseñar a sembrar el café, el arroz, perdón. Entonces, ese tipo está conectando con sectores de la ciudadanía que trabajan pues brasalmente, que trabajan así con una dureza que las clases medias no conocemos. Ya es decir, o sea, las clases medias somos workaholics, nos quedamos más horas en la oficina, ese tipo de cosas. Pero ese tipo de trabajo duro y que además nunca termina de sacar los espirales de la pobreza, pues sin duda está generando una sensación así de exacerbación de los ánimos que, como que yo creo que si no se canaliza adecuadamente a través de políticas claras de inclusión, de construcción de instituciones que medien las relaciones entre distintos sectores sociales en el país, pues pueden canalizar en eso que tú has comentado hace unos minutos, una experiencia de violencia. Y este país ya conoce lo que es la violencia política, la violencia social, de manera muy, muy marcada y muy trágica, dicho sea de paso, ¿no? Y eso, por supuesto, no va a cambiar la estructura social del país, esa violencia, simplemente va a empobrecer a los más pobres y va a aterrorizar a los menos pobres y va a haber una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, la idea es cómo empezamos a defender el sistema democrático
y las cartas democráticas y qué exigencias se les hacen a los candidatos que están ahora en disputa, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema bien, bien curioso y yo creo que la pandemia ha sido el elemento que ha gatillado toda esta exacerbación de los ánimos, ¿no? Es decir, es algo que podría haber ocurrido si nos hubiésemos tardado un poco más de tiempo. Claro, y yo siento, por lo que tú comentas, que me parece súper interesante también, es que, claro, tú has escuchado esa narrativa, yo también la he escuchado, y claro, eso debería llevarnos a tratar de entender por qué el 19%, o sea, la principal razón por la que se votó en Castillo en primera vuelta y en segunda vuelta es porque lo veo parecido a mí, ¿no es cierto? Algo así dice, ¿no? Es como yo. Claro, hay No un sé. elemento identitario, ¿no? O sea, normalmente también Claro, el candidato genera un elemento de identificación con él. Y no es gratuito que haya ganado en provincias, en zonas rurales, donde él representa pues justamente a esos sectores de la ciudadanía. Hay otro elemento también importante, y yo creo que en realidad desde Lima hay como una visión de desprecio muy marcada hacia él. Él es un tipo muy inteligente y habla bastante bien, en realidad, es muy articulado. Claro, que no habla el castellano limeño que consideramos como el canon del buen castellano. Ese es un problema de los limeños, en realidad. El tipo habla como profesor, además, es hasta pedagógico en su estilo de hablar. Es pausado, es claro, no genera, o sea, yo le he escuchado hablar, a mí, si me lo presentas, no me generaría el temor que se construye en torno a la amenaza del comunismo y ese tipo de cosas, ¿no? Este, es un tipo que tiene conciencia de clase, es un líder sindical, por supuesto con unas propuestas sociales espantosas en algunos casos y además institucionales sí. espantosas, eso sin duda. Pero él como personaje político yo creo que no lo ayuda mucho su estilo de ser. Y más bien la sensación que yo tengo es que de Lima tenemos una lectura de él como ignorante, cholo, que no sabe hablar, que no entiende algunos términos, que además en principio no tendría que entender todo si tuviera un equipo, ¿no es cierto? Es decir, eso sin duda. ¿Qué es esa atribución? Que además es un proceso político frecuente en los peruanos, eso no es solo los limeños, de centralizar la atención al personaje. O sea, es como que acá nosotros tenemos una visión muy personalista de la política y no de equipos. Castillo no tiene equipo, eso sin duda, y lo que se está haciendo es además asociar a otro personaje que es peligroso, que es Cerrón. Pero hay otro elemento que a mí me llama la atención del proceso político peruano y es que lo que se le exige a Castillo, lo que se le exigía a Verónica Mendoza, no se le exige a los candidatos de centro o de derecha. Entonces, yo he estado viendo algunos memes porque ahí también hay información interesante para el análisis que cuestionan, pues, o sea, ¿por qué Castillo es autoritario? ¿Por qué él no dice que Venezuela es dictadura? Keiko sí dice que Venezuela es dictadura, pero Keiko no hay que preguntarle por Venezuela, pues hay que preguntarle por el pasado de su grupo político, pues entonces, es decir, claro, o sea, entonces te das dando cuenta de cómo se van construyendo irracionalmente, además, esos argumentos para justificar la posición política que tenemos, y después todo está racionalizado. Esos son los argumentos, en realidad. Es decir, no, claro, obviamente Keiko no es autoritaria porque ella dice que Venezuela es una dictadura. Bueno, es decir, o sea, ya ¿Y borramos un montón de cosas. cuánto crees? O sea, no sé si ahí, Jorge, tienes ahí la última encuesta de Datum de ahora, pero ¿cuánto crees tú que esta estrategia de terruqueo, por la que habla, mira, yo no conozco la fuente Willax, pero mira, más allá de algunos apasionamientos de Barba Caballero, de Rafael Rey, a quien conozco y sé que es auténtico en sus temores, que obviamente no comparto, pero creo que él es así, ¿no es cierto? Este, hay algún nivel de estrategia, ¿no? Y que el comercio se haya plegado de manera tan descarada hacia esa dirección. Digo, más allá de mis intuiciones, digo, mira, pueden tener intereses económicos, pueden ser parte de un conglomerado que linda con lo ilegal, además a nivel de consorcio de comunicaciones, pero tontos no son, ¿no? O sea, ¿cuán descabellada puede ser esa estrategia de terruqueo que están haciendo? Bueno, Willax lo hace de manera descarada y al cual el comercio parece haberse plegado de alguna manera, ¿no? Yo ahí, o sea, yo coincido contigo también con que hay una estrategia que además mi sensación es que va a adquirir unos niveles de violencia inusitada. Es decir, si lo que no ya veíamos antes en materia de terruqueo era intolerable en una sociedad democrática porque
El Perú ha vivido el terrorismo, o sea, sabemos lo abyecto que ha sido Sendero Luminoso, lo criminal que ha sido Sendero Luminoso, entonces acusar a alguien de eso es, o sea, que no lo sea, pues, o sea, por ser de izquierda, por ser más progresista que tú, o sea, es decir, acá un poco es que está a la izquierda de Gengis Khan, es terruco, pues, ¿no? Entonces el asunto es que eso es una estrategia que es muy perversa, que yo creo que no solo tiene que ver con asustar a los electores de determinados sectores sociales, porque ya no está funcionando, claramente. Donde ha ganado Castillo y ha ganado abrumadoramente es en las zonas más afectadas por la violencia. Es decir, es la gente que ha vivido la violencia en carne propia, o son los hijos de los que han vivido la violencia en carne propia y que saben lo que significa el terrorismo. Entonces, cuando viene alguien con un discurso, pues medio que puede ser esotérico o no tan esotérico políticamente, pero que no los convence, eso no es de terrorista. Eso funciona más en todo caso en algunos sectores sociales de Lima que todavía siguen utilizando esa estrategia. Yo creo que eso hubiese funcionado con más fuerza, y de hecho funcionaba con más fuerza cuando estábamos más próximos a la época del conflicto, a la época de Sendero Luminoso, a la época del MRTA, es decir, hacia el 2000, 2001, eso habría tenido mucho más impacto que ahora. Yo creo que después de 20 años es como el cuento del pastorcillo mentiroso, pues que ya vienen los terroristas y nunca son terroristas, pues son, o sea, Humala ha sido terruqueado, Verónica Mendoza ha sido terruqueada, Castillo está siendo terruqueado. Si realmente hubiera algo de eso de verdad, eso ya estaría demostrado. Mira, nosotros no lo vemos, pero en pantalla tenemos la última encuesta de Datum, que te la narro, porque no se puede ver, ¿no, Jorge? O sea, lo ve el público, nosotros no. Que, claro, Castillo sube de 41 a 44, pero Keiko sube de 26 a 34. O sea, esto nos puede relativizar nuestra creencia de que el terruqueo no funciona. O sea, ¿podría estar funcionando el terruqueo? Yo no sé si es el terruqueo, probablemente funcionaría mejor. Creo que la estrategia que funciona mejor, pero tampoco no estoy tan seguro, es la de la venezuelización del sistema, ¿no es cierto? O la defensa de un sistema. Siempre estos discursos o sea, de calificar a alguien de antisistema con algo que funciona bien para algunos sectores sociales, pues eso es amenazante. Y acá estamos entrando también en otro elemento que genera también respuestas polarizadas y afectivas, ¿no? Te lo planteo como opciones, mientras vemos la lámina para de ahí sacarla, ¿no? Castillo sube de 41 a 44 y Keiko de 26 a 34, 8 puntos en lo que ya parece, uno cuando ve encuestas, es que rompe un poquito esa inercia y empieza a crecer, ¿no? ¿Tú crees que es Terruqueo 1, el desempeño de Castillo, que ha sido un poquito escurridizo con los medios en estos días, o lo que tú decías, ¿no? El tema de la venezolana, ¿cómo? De volver esta comparación con Venezuela, que es una suerte de muletilla que tienen todos los periodistas que no se cansan, ¿no? De preguntarle por Venezuela. Y yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque sí, vemos a venezolanos de manera palpable en las calles, en una situación de pobreza muy fuerte en Lima y en provincias, ¿no? En el norte, en el sur también, los vemos pedir plata en la calle, en caravanas tristísimas, y uno no quiere ser como ellos. Pero también conversas con ellos y los que lo conocen a los venezolanos se dan cuenta de que no solamente es esto, sino que el tema es mucho más complejo también en Venezuela, ¿no? O sea, que no es producto de un modelo izquierdista, es un producto de una suma de factores que a los venezolanos, o sea, saben bien esto, o sea, los venezolanos informados, ¿no? Sí, ¿Cómo no, lo ves tú? yo creo que hay un poco de todo, ¿ah? O sea, yo creo que no, este es un proceso que ha tenido como contenidos tan polarizados y tan atomizados que en cierta medida en algunos sectores explicará el terruqueo, sí, sin duda. No creo que sea lo mayoritario ni lo más potente. Lo de Venezuela me parece que podría tener un mayor efecto, porque como bien dices, los venezolanos ya las últimas oleadas migratorias se insertaron en sectores más, más populares y claro, y están aceptando trabajos que ya incluso los sectores populares peruanos no aceptarían, o sea, o ya no lo están haciendo ellos, que es esta dinámica de los procesos migratorios, ¿no? Nosotros vamos a otros sitios a hacer cosas que los locales no hacen, pues, ¿no? Entonces, esa visión de empobrecimiento sí podría generar una idea de, pucha, en Venezuela ¿cómo estarán en Venezuela que vienen acá al Perú, pues, ¿no? Una cosa así, que puede parecer llamativa. Yo creo que eso podría jugar un rol importante, no sé si determinante, y también, por supuesto, no hay que quitarle méritos en el error a Castillo, ¿no? Es decir, o sea, también ha sido, porque efectivamente, pues tiene declaraciones
que podrían distanciar a aquellas personas que en algún momento han optado por votar por él y que después dicen, no, pero voy a cerrar el Tribunal Constitucional o voy a cerrar tal institución o voy a hacer tal cosa, y la gente dice, no, vaya, toma distancia. Entonces yo creo que sí hay todo un elemento de factores que están vinculados un poco al rol de los medios de comunicación y cómo se está gestionando la información. Sí hay todo que además tú como comunicador lo sabrás mejor que yo, que hay toda esta idea de cómo se establece una agenda de comunicación, ¿no es cierto? Y no es gratuito que haya un grupo de información que, como dices, ya casi lidia lo ilegal por esta visión monopólica de la información, que esté haciendo una campaña inusitada, o sea, los titulares, ese tipo de cosas, por supuesto. A mí me pareció increíble que luego de la primera entrevista que dio Castillo con Nicolás Lucar, ¿no? La primera entrevista abierta, ¿no? Como candidato presidencial en esta segunda vuelta. Claro, todos los medios rebotaron lo que dijo Castillo, ¿no? O sea, que Maduro se calle, que se mete en sus asuntos, se desmarcaba de Maduro, a Cerrón lo puso en su lugar, una serie de cosas que llamaban la atención, ¿no? Porque eran noticias. Estamos hablando del candidato que puntea las encuestas, que se aleja de su jefe de plan de gobierno, o sea, es como que, man, ya. Y el Comercio publicó cualquier cosa decirte. O sea, no fue noticia. O sea. Claro, es decir, ese tipo de cuestiones que deberían haber tenido resonancia, porque es un poco lo que se le está exigiendo además, ¿no? Es decir, o sea, y lo ha hecho espontáneamente, o sea, no pareciera que se estaba siguiendo un guión preparado, es decir, lo hizo espontáneamente y no lo rebotaron. Efectivamente se ha rebotado un poco en redes, pero ya sabemos que el impacto de las redes tiene que ver con una suerte de visión de burbuja. Pues es que las redes son un montón, no sé, tus redes son un montón de Jerónimos y las mías son un montón de Agustines pensando políticamente de manera casi monolítica. Entonces, se rebota en los espacios de gente que más o menos lo tiene claro con él, o sea, a favor o en contra. Pero no funciona como para tomar distancia justamente esas cosas que generarían temor en la ciudadanía. A mí cosas que me han parecido interesantes es gestión titular, ¿no? El radical de izquierda Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con la candidata de centro derecha Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en ninguna parte del mundo es de centro derecha. Es decir, eso, o sea, si alguien maneja categorías clásicas políticas, estamos ahí, o el populista Castillo, y también hay un populismo de derecha, que es el que lo reencarna, el fujimorismo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, los medios de comunicación están generando o estableciendo una agenda, y yo creo que eso sí tiene un impacto. Lo que pasa es que yo no sé qué tanta llegada tenga hoy en día un diario como El Comercio, ¿no? O sea, que ya su tiraje en papel se ha reducido pues a números muy pequeños, y el online, como te lo cobran, pues yo no sé qué tanta gente se suscriba, ¿no? Entonces eso normalmente tiene, por ejemplo, algunas repercusiones interesantes. Algún impacto tendrá. Ahora, también tienen un diario como el Trome, ¿no? Es decir, y ahí han habido algunos titulares que son políticamente interesantes para el análisis y que están orientados a generar una sensación de miedo e incertidumbre hacia una candidatura concretamente, ¿no? Entonces yo insistiría con la idea de que a Keiko Fujimori no se le esté exigiendo lo mismo que a Pedro Castillo, y yo creo que se les tendría que exigir lo mismo, y sobre eso además ver quién tiene más posibilidad de corromper o de destruir el sistema político o la democracia que estamos todavía viviendo en este momento, ¿no? Con todas las imperfecciones que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo defender ese sistema? Pero sí, yo creo que la lectura es correcta, es decir, hay un conjunto de información que tiene varias aristas que son consistentes y que además están siendo rebotadas a través de distintos medios de comunicación. Y por supuesto siempre hay algunos espacios del boca a boca. Ahora, por otra parte, salieron estas campañas de los paneles, hay un conjunto de testimonios que llegan por redes sociales que decirle, desarma una máquina de tu fábrica para que el obrero te pregunte por qué la estás desarmando, y para decirle que si gana Castillo nos vamos a Chile, que son mentiras, y que son mentiras espantosas, porque dan cuenta de un clasismo y de una posición así totalmente irrespetuosa con el voto del ciudadano. Eso que tú decías al inicio, que el día de las elecciones nuestros votos valen igual, para algunos no valen igual. Es decir, o sea, para algunos miembros de esta sociedad no tienen ese mismo valor político y social. Y eso creo que más bien es contraproducente. Cuando yo escucho pues esas narrativas racistas y ese tipo de cosas, es como el politólogo Carlos León, que comentaba una cosa que a mí me parecía muy divertida en medios: ganas de votar por Pedro Castillo. El miércoles antes de la primera vuelta, 0%. El jueves, escuchando a alguna gente, 2%. Va pasando el incremento hasta que el domingo, después de leer los grupos de WhatsApp de mis amigos del colegio y de la universidad, 150%. Claro, es decir, hay otros elementos que van generando indignación y que hay unas respuestas
que tienen que ver con elementos de identificación también, de principios, de valores, en los cuales hay sensaciones de injusticia que hacen que alguno vaya tomando partido por el que aparece como más débil, ¿no? O más vulnerable. Y en eso Keiko sin duda no tiene la de ganar. O sea, es decir, el más débil, el más vulnerable, el que defiende a los débiles, el que defiende a los vulnerables es Castillo en este caso, ¿no? No, de hecho yo he pasado por ese proceso literalmente, o sea, escucho, veo una cantidad de chats así de racistas y clasistas digo, cada vez estoy más cerca de marcar el lápiz, ¿no? Hasta que escucho a Castillo y digo, aguanta un poco el coche, ¿no? Pero luego nuevamente salen con el terruqueo omicio y yo digo, pucha, ¿qué terruqueo? Que alguien haya pertenecido al Movadef es, desde nuestra visión democrática, negativo, ¿no? Pero eso no te convierte en terrorista. O Claro. sea, compartir bueno, tú dímelo igual, pero compartir el pensamiento de Gonzalo es de una miopía enorme, ¿no es cierto? Más en estos tiempos, anacrónico totalmente, pero no es un delito. Bueno, pero a ver, yo ahí sí, más bien ahí no estaría tan de acuerdo con eso. Yo creo que si realmente se demostrara la militancia de Castillo en el Movadef, eso sería un elemento ya para No, sepultarlo no, políticamente. Pero eso no es, Castillo no es de Movadef. Hay alguna claro, gente de su por entorno eso lo digo. Alguna que gente de sí, su ¿no? entorno sí. No, ni siquiera sé si alguna gente de su entorno, yo creo que se lo habrían sacado más, ¿ah? No lo consiguen demostrar. Ahora, yo sí estoy de acuerdo por ejemplo, con que hay algunos grupos que tienen una tradición de violencia o una reivindicación de procesos políticos, como el Mm, del terrorismo, el conflicto armado interno en el Perú, que sí tienen que ser proscritos. Los nazis son proscritos en Alemania, Sendero mm. Luminoso no, y lo que reivindique el discurso y las estrategias de Sendero Luminoso sin duda tiene que ser prohibido en el Perú y tiene que ser discutido Ok. críticamente por qué existe esa prohibición, ¿no es cierto? Para eso existen los memoriales de la violencia, eso. Así como también se le tiene que exigir a las instituciones que estuvieron involucradas en la violencia que hagan un acto de contrición, o sea, nuestras Fuerzas Armadas, la policía también tuvieron una participación activa en el proceso de violencia y tiene que haber ahí denuncias, de hecho hay sancionados, hay personas procesadas por violación de los derechos humanos. Ahora, yo creo que el fujimorismo tiene una historia de violencia y de corrupción tan marcada que ideológicamente es un grupo tan peligroso como lo podría ser el Movadef. Lo que pasa es que son en estas narrativas de Mm, la violencia los vencedores de la historia, ¿no es cierto? ujú. Pero yo, o sea, yo le preguntaría a cualquier persona que está pensando en votar seriamente en el fujimorismo, no en Pedro Castillo, que creo que queda claro cuáles son sus debilidades. ¿Cómo pueden explicar que un modelo político, un modelo económico se va a mantener adecuadamente a través de un grupo que claramente tiene las herramientas para cooptar instituciones, porque lo han hecho ahora con los 73 congresistas, se ha notado su influencia en las instituciones de justicia, en las Fuerzas Armadas han tenido una influencia muy fuerte, hasta en algún momento cuando Montesinos era el hombre fuerte del viejo fujimorismo, los generales, los coroneles salieron Mm. firmándole un acta de sujeción, es decir, el envilecimiento de las instituciones. O sea, es decir, ¿qué habrían pensado Grau, Bolognesi de nuestros militares en ese momento? O sea, una vergüenza así, total. Pero en fin, las instituciones se han reciclado, han logrado votar un poco, pero no logran votarlos totalmente. Han pasado 20 años de la caída del régimen de Fujimori con los casos demostrados de violación de los derechos humanos de Fujimori, con los casos demostrados de corrupción de Fujimori, con los procesos en curso de la hija Fujimori que no deslinda del proceso. Y yo me pregunto, en materia de socialización política, ¿qué es lo que queremos como país? O sea, ¿por qué darle a un grupo tan cuestionado políticamente, con tanta gente con sentencias, con tanta gente defendiendo intereses privados? ¿Qué es lo que, o sea, qué garantía nos dan ellos? Lo que pasa es que los medios de comunicación, una vez más, la agenda la están estableciendo en el riesgo que es Castillo, que es un riesgo sin duda, pero no están estableciendo la agenda en los riesgos que implica Keiko Fujimori. Es decir, esta conversación que tenemos nosotros no se da normalmente en un medio de comunicación. O sea, estamos teniéndola acá, pero no es Mm. frecuente. Entonces, ese es un tema debería llevarnos a cuestionar, pues, o sea, sobre la legitimidad de algunos de nuestros partidos políticos, partidos con impronta de violencia y de corrupción. Habría que ver qué tan tolerable es que o los partidos o los miembros de estos partidos puedan seguir participando políticamente, ¿no? Igual al prohibir un partido quizás sea más complicado, pero hay personas que sin duda tendrían que dejar de participar de la política por cuestiones legales, jurídicas, ¿no? Y eso es un tema, pero también ahí hay un rol de la ciudadanía, ¿no? O sea, que nosotros también Sí, sí, votamos sí. muy mal, ¿no? Es decir, pero son círculos viciosos, porque
Y eso está súper demostrado en estudios transculturales, que países que tienen peores instituciones en la regulación del contrato social en un sentido amplio, tienen peores ciudadanos. Es decir, hay unos estudios bien interesantes, además Perú, que es uno de los países que más desconfía de sus instituciones de justicia, congresos y cosas, hacen un experimento perdiendo billeteras con plata, ¿ya? Y la gente se queda con la plata. En otros países la gente va y las devuelve, ¿ya? Entonces, es decir, es como un elemento de que ya nosotros como ciudadanos somos malos ciudadanos, somos transgresores, somos hay distintas razones por las que se transgrede, ojo, es decir, pero pues somos transgresores, somos mala leche, y eso yo creo que es parte de un poco el estilo de política que se hizo en los últimos años con discursos, pues, como el del fujimorismo, ese pragmatismo súper achorado, pero y nuestra izquierda también o sea, no es que se tiene remilgos en eso, o sea, hay sectores de nuestra izquierda que también son Sí, sí, machistas, sí. homófobos, o sea, Castillo tiene un discurso de una izquierda Que, que lo pone en el espectro conservador, o sea, que en muchos aspectos se parece al fujimorismo en realidad, es decir, ¿cuál es la diferencia entre Castillo y el fujimorismo? Para terminar la idea, que Castillo es un personaje cuestionable y Keiko lo es también, pero Keiko con capacidad instalada. Es decir, es un poco la idea esta de Levitsky de las elecciones de Humala. De Humala tenemos dudas, de Keiko tenemos certeza. Eso es un poco lo que está pasando ahora también, ¿no? Cerrón yo creo que es un personaje secundario, que es importante prestarle atención, pero así como, insisto, y para darnos cuenta del equilibrio de los medios, así como a Cerrón se les da mucho énfasis en la candidatura de Castillo, habría que ver quiénes están detrás de Keiko Fujimori, que ha salido de los equipos de gobierno, y lo que tú decías también al inicio, una gente con unos, o sea, prontuariados, o sea, no era gente con trayectoria política, es gente con prontuariado, es decir, gente que ha sido restringida de los cargos públicos por un tiempo por casos demostrados de corrupción. O sea, no nos lo estamos inventando, lo hemos vivido en este momento. y cuyas biografías ¿no? y trayectorias yo las he visto más en Twitter que en los medios. O sea, no sé, en nuestras redes de amigos, ¿no? Que se han burlado de Carmen de Lozada o de Vaca, etcétera. Pero no, yo no he visto una infografía del periódico sobre eso. Ni he Claro, o visto en sea, ningún canal de televisión. O sea, yo no tengo ninguna duda de que ahora los medios de comunicación que están tratando de apuntalar la candidatura de Keiko Fujimori van a hacer una campaña de Castillo sacándole los pecados reales y que van a demostrar que Castillo era malo desde niño, o sea, que mataba pajaritos con su onda en la chacra, ¿ya? Es decir, o sea que yo creo que no tengo ninguna duda que eso va a empezar a ocurrir, o sea, es decir, esas narrativas así que tienen un elemento de construcción de una visión de la maldad, y que insisto, o sea, no es que no pretendo defender a Castillo, pero es decir, en un sistema político la balanza debería estar equilibrada y no está en lo absoluto equilibrada, porque hay un conjunto de poderes fácticos, de grupos de poder que están así haciendo un contrapeso importante. Lo que pasa es que también de otro lado está sectores importantes, vastos sectores poblacionales que ya sienten que esto no está dando para más, que el sistema no está funcionando, que el modelo económico no está atendiéndolos, y Castillo es el que les ha ofrecido cambiarlo, pues, ¿no? Además cambiarlo con mano dura, que es lo que nos gusta a los peruanos, es decir, eso también tiene que ver mucho con nuestros problemas de alfabetización política, con nuestros problemas de ejercicio de ciudadanía, con la esperanza de que hay un líder que yo meta te presión. quería consultar sobre eso, pero desde una perspectiva, a veces estamos tan metidos en redes que no vemos qué pasa en nuestro país y mucho menos lo que pasa en nuestra región latinoamericana, ¿no? Cuando sí hay una conexión, ¿no es cierto? O sea, yo no sé si habría Bolsonaro sin Trump, o López Aliaga sin Bolsonaro, o sea, hay conexiones muy fuertes. ¿Cómo ves tú el tema latinoamericano también? ¿No? O sea, ¿cómo ves el crecimiento de Castillo, el voto en esa dirección en un contexto latinoamericano, ¿no? Yo, por ejemplo, lo comentaba, dije, mira, yo la verdad siento que el modelo hay un consenso mundial, además, sobre, ¿no? el agua que está haciendo un modelo neoliberal como este. O sea, en el mundo, o sea, ya casi no hay discusión seria con respecto a la fragilidad de un modelo neoliberal, exportador. O sea, se requiere un cambio, de todas maneras, eso es insostenible. Yo digo, mejor que ocurra mediante la vía democrática que de otra manera. ¿Cómo ves tú eso? Y cómo ves ¿cómo ves el tema de Castillo en la región cuando se le busca comparar con Bolivia y con Ecuador, buscando como estigmatizar? Cuando la verdad, mira, yo estuve en Ecuador cuando ganó Correa y he vuelto a Quito varias veces y la verdad es que más allá de problemas que han habido de corrupción o cosas que ocurren en todo sitio, Ecuador y Bolivia
no ha ocurrido nada de lo que se dice ahora que va a ocurrir. No se estatizó ninguna casa, no se quitó, no se congeló cuentas. Hubo un incremento de impuestos en el caso de Bolivia a YPF y a algunas transnacionales fuertes, pero al quinto día estaban renegociándose y no pasó nada. O sea, es más, a Evo se le criticó en un momento de haber permitido el uso de muchas mineras internacionales. O sea, nos quieren vender una novela de estatismo latinoamericano que nos agarra de un nivel distraídos y desinformados, ¿no? ¿Cómo ves tú, para ordenar A la ver, pregunta, ¿no? yo creo que en comparación con los procesos ecuatoriano, venezolano o boliviano en sus momentos de auge, Castillo no está ni ahí. O sea, Castillo no tiene ni el respaldo popular que pudo haber tenido en algún momento Evo Morales con el movimiento del socialismo o Correa Mm. con los grupos que lo respaldaron, o con Chávez en su momento también, ¿no? Esa suerte de adhesión masiva. Y yendo al otro espectro, con Fujimori en el Perú de los 90, ¿sabes? Porque Fujimori sí tenía un respaldo popular bien importante, que ya no lo tiene su hija, ¿no? O lo tiene más limitado. Pero yo creo que Castillo no está ni ahí, es decir, no tiene ese respaldo popular, con lo cual incluso las cosas que podrían generarle temor a determinados sectores sociales, son más pues mitos o leyendas urbanas, eso que nos van a expropiar la casa, que te van a obligar a vivir 3 personas, ese tipo de cosas. Esos son pues ya mitos macartistas, pues, ¿no? Es decir, o sea, pues no tiene capacidad de hacerlo. Este, lo que está planteando, que además es una cuestión que es razonable, o sea, y que ojalá tuviera un plan para hacerlo, que creo que estaba más claro en los planes del Partido Morado, de Juntos De por el Bolivia. Perú, con relación a los recursos naturales, era una intervención estatal en materia no de producirlo, sino de regular lo que quedaba para el país, ¿no? Y lo que tú dices, cuando Evo Morales empieza a negociar los contratos de los recursos naturales en Bolivia, nadie se fue, nadie. O sea, sí se quedaron todos, sí seguía haciendo negocio. Lo que pasa es que mejoraron las condiciones de Bolivia. Este, y llevando esto a los otros escenarios de la... Bueno, además yo creo que los movimientos de izquierda están debilitándose en la región, en parte porque, claro, Evo Morales podría haber quedado como un buen presidente de la historia republicana Sí, boliviana claro, y pero decidió quedarse haciendo la viveza que hizo, pues, y supuso además un proceso político conflictivo que ha hecho que se retrocedieran en algunas reformas sociales que habían hecho que Bolivia empezara a crecer y esto. Ahora, nosotros nos queremos comparar con Bolivia, y Bolivia ha sido la lágrima de América Latina en términos de desarrollo económico, social, siempre ha sido. Entonces, con Evo Morales más bien tuvo un repunte importante. Y yéndonos al otro lado, que es la derechización, por ejemplo, de otros países como Brasil. Brasil es una lágrima ahora. Yo además tengo vínculos con Brasil. Yo he trabajado en Brasil un tiempo, mi esposa es brasileña. No por eso es que conozca, sino porque he estado ahí y sigo la información. ¿Ah? Y estoy vinculado con grupos que trabajan psicología política y ciencia política en Brasil. Y bueno, uno ve la gestión de Brasil en materia del COVID, y si uno pensaba que la peruana era mala, la de Brasil es criminal, o sea, es genocida. Además, siendo un país que tenía capacidad instalada para vacunar a su gente, para desarrollar tecnología médica. De hecho, hay vacuna brasileña en asociación con los chinos, pero no la pueden producir, o no la pueden producir en cantidades para salir de este desastre. Entonces, Brasil se ha convertido en un espacio donde habían políticas públicas que empezaron a construir la inclusión social, que lo sacaron del mapa del hambre, con Lula, con Dilma Rousseff. Lula, yo no sé qué tan recto haya sido. Hay casos de corrupción que se tienen que investigar. Dilma Rousseff parece que no está involucrada en estos casos de corrupción, pero habían procesos que se investigaban. O sea, si se investigaba el tema de Lavallato, o se investigaban los temas de Odebrecht y de los grupos de construcción de manera más autónoma, que cuando entraron ya Temer, a través del impeachment de Dilma Rousseff, y ya ahora entró Bolsonaro. Y lo que yo he notado en estos años que he estado yendo seguido a Brasil es como una suerte de reivindicación de que tú puedes ser fascista en Brasil, así con todo, o sea, racista, es homófobo, un misógino, proceso, y está bien, o sea, es además, parte del discurso reconocido políticamente, es una forma de socialización política, ¿no? además de la violencia, ¿no es cierto? O sea, porque allá sacas una pistola, ¿sí? O sea Claro, además en una sociedad que es particularmente violenta, o sea, y de hecho Brasil ya tenía una tradición de violencia, que ojo, eso no se resolvió tan claramente con los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Brasil tenía justamente altos índices de criminalidad,
y además con normalmente una afectación de o sea, de la violencia social y política, porque la policía en Perú, que nos quejamos de la violencia en nuestra policía, el policía en Brasil dispara y después pregunta, ya es una cosa impresionante. Terrible. Claro, y dispara en la favela, no dispara en el barrio de clase media, o sea, es decir, tiene más remilgos en determinados sectores, con lo cual sí se demuestra que hay un proceso de exclusión social en el que una vez más los más pobres, los más excluidos suelen ser más afectados por los procesos de violencia. Y ojo, no es que sean unos angelitos tampoco, también participan de eso, pero la idea es cómo se construyen, cómo se quiebran con políticas públicas, políticas sociales de inclusión, y se retrocede muchas de las cosas que se fueron avanzando en Brasil en los años previos, ¿no? Y en ese contexto, porque ya nos quedan 5 minutos, o sea, he volado, en ese contexto, más allá de nuestras preferencias, ¿no? Que creo que se han traslucido un poco además, ¿no? No, yo no pienso votar por Castillo, o sea, no voy a votar por Keiko, pero quiero demorarme un poco, porque yo, mediante o sea, si es que Castillo entra sin un plan de gobierno claro, sin un equipo claro, creo, como te dije al comienzo, que puede ser terrible, ¿no? O sea, que puede desilusionar y volver esto incluso violento, que es el peor escenario, ¿no? O sea, lo peor que puede pasarnos es tener algún tipo de confrontación o manifestación que genere muertes, creo que es lo peor que nos puede pasar. Pero te lo decía, ¿sientes que a raíz del Ecuador, Bolivia o lo que ocurrió en Chile también, Perú necesita un cambio de modelo? Yo siento que sí, pero te lo pregunto a ti, ¿no? O sea, que esto tiene que ir para ese lado de alguna manera, sí o sí. Yo, sí, sin duda, yo sí creo que hay que revisar el modelo, o sea, es decir, es cierto que hemos crecido en indicadores macroeconómicos y probablemente los niveles de producción se podrían tratar de mantener o buscar una forma de asegurar esta estabilidad macroeconómica, pero hemos fallado profundamente en los procesos de distribución de la riqueza, pues, ¿no? Es decir, es inaceptable. Además, porque se han ido generando también algunos elementos de adquisición y de incremento en la propiedad de la tierra que nos ponen en una situación más peligrosa que la de la reforma, previa a la reforma agraria en ese sentido. Entonces, si a mí me lo preguntas como ciudadano, yo sí creo que el modelo es necesario. O sea, insisto, ¿qué modelo hay que defender que nos trajo frente a una pandemia mundial, además con normas relativamente eficientes? El Perú actuó rápido, o sea, Vizcarra nos puede parecer ahora lo que nos parecerá a todos, pero el Perú tomó acciones rápidas, cerró el país rápido, se generaron un conjunto de emisión de bonos y cosas por el estilo, y aún así tuvimos 200 camas UCI, ahora estamos en 2000 y pico, es decir, nos hemos crecido, ya es decir, o sea, de hecho, estos procesos de confinamiento nos han servido para algo, yo creo que estaríamos peor inclusive, pero el modelo, ¿qué modelo? Vamos a defender un modelo político que en 5 años sirvió para tener 4 presidentes, un modelo político que en los últimos 20 años nos ha metido 5 presidentes que todos están involucrados en mayor o menor medida con la corrupción, un modelo económico que no distribuye la riqueza, donde tienes jóvenes que mueren encerrados trabajando en condiciones de semi-esclavitud en un container en el centro de Lima. Sin duda eso no es defendible. O sea, por supuesto, yo puedo sentirme cómodo porque voy a Wong y consigo mi Ferrero Rocher, ya, chévere. Pero es decir, eso no es sostenible, pues, y eso justamente, y mi sensación es que hay mucha gente de esos sectores que tiene miedo de perder esos privilegios, porque son privilegios, pues, o sea, es decir, que uno piense que se los ganó con su esfuerzo, con el sudor de su frente, bacán, o sea, es cierto, la gente ha estudiado, la gente ha trabajado, pero hay que entender que las líneas de base en este país no están parejas, que hay niveles de pobreza extrema, que hay grandes bolsones de ciudadanos que viven con pocos recursos, que hay una economía profundamente informal. Entonces, el modelo, por supuesto, ha permitido un crecimiento macroeconómico, pero que también se ha debido a que los precios de los minerales estuvieron altos y que estábamos exportando materias primas, pero nunca hubo una reinversión, ni en educación, ni en salud adecuadas. Entonces, somos Y uno de eso, los países que tiene los peores niveles de abastecimiento de agua potable en ciudades. Es decir, ya ni eso siquiera no puede ser espontáneo, pues, ¿no? O sea, no podemos esperar que el empresario espontáneamente decida invertir, sino que el Estado tiene que regularlo mínimamente, pues, ¿no? O sea, más, el poder no se negocia, pues, es decir, o sea, ay, sí, pues, o sea, pobrecitos, ¿no? Qué pena. No hay, porque no hay una, o sea, yo creo que hay un problema con algunos grupos políticos que su visión de país es que el país es un botín, que cuando entran tienen que ver cómo sacan cosas, lo más que puedan. Este,
hay algunos que probablemente tengan una visión más republicana. Yo creo que sí hubo un mérito del Partido Morado en su momento en tratar de construir una buena bancada, que vota consecuentemente, que defiende las instituciones. Creo que ese discurso también se identificaba en el grupo de Verónica Mendoza y en esta estrategia de campaña. Yo te digo, eso no era una izquierda radical, ni mucho menos, aunque se haya vendido así en medios. Era una socialdemocracia como la europea. Planteaban cosas que existen en otros países. No sé qué tan viable hubiese sido hacerlo en el corto plazo en el Perú, pero si no se empiezan a discutir esos temas y dar esos pasos, pues vamos a volver a unas situaciones de violencia. Y yo tengo una hipótesis que es, creo, complementaria a la tuya de lo de la violencia, y sé que ya tenemos poquito tiempo, o sea que te la cuento rápido. Yo creo que ese 18% que ha votado por Castillo es un grupo que está muy insatisfecho con un sistema que claramente no les está rindiendo, ¿no? Que no les sirve. Pues. Y no es porque sean flojos, no es porque sean vagos, es gente que trabaja, es gente que sufre, que la pasa mal, que está alejada de los centros de poder y que están optando por un candidato que represente esa necesidad de cambio y que ahora es probablemente el último proceso electoral quizás que estén jugando la carta democrática. Cuando hay estos bolsones de ciudadanos que están insatisfechos por condiciones de exclusión y precariedad, ya lo hemos visto también a través del informe de la Comisión de la Verdad, solo basta que aparezca un líder así que canalice esa insatisfacción. Abimael Guzmán era un maoísta, un sociópata o un psicópata, no sé, terrible, y vamos a tener un proceso de violencia extremo, si no, o sea, si no se atienden las necesidades de estos grupos, si no se hacen algunos cambios al modelo, o sea, si no se hace alguna enmienda. Y mi sensación es que el próximo, si gana el fujimorismo, mi sensación es que la cosa no va a cambiar. En el mejor de los casos vamos a seguir siendo un país espantoso, con un sistema político, con unos líderes corruptos, mala onda, entonces vamos a ser ciudadanos mala onda, y vamos a estar 5 años más así hasta que tengamos 5 años de polarización, un proceso polarizado nuevamente, o lo otro es que haya una canalización de la violencia con un grupo que no tiene ningún remilgo en utilizarla para reprimir. O sea, es decir, y con capacidad, como te digo, capacidad institucional y con poder fáctico. Entonces, a mí me da miedo por eso el surgimiento del fujimorismo, porque creo que el escenario de violencia está cantado. No van a mover ni un ápice el modelo, porque van a gobernar para los grupos poderosos. O sea, yo a Keiko no le creo nada, lamentablemente. O sea, decir, cuando me dice que le interesa el informe de la Comisión de la Verdad, que ha cambiado, que eso, Claro, por pero supuesto. más allá de creerle o no a Keiko, que puede ser una percepción hasta a un nivel personal, hay temas que a veces en esta cotidianeidad nos perdemos un poco, ¿no? Dejamos de ver las cosas en perspectiva. Yo escuchaba a la encerrona, antes de ayer creo, un fragmento de Julio Kotler, en la presentación del libro de Altaus, y a veces me pararon los pelos de punta, ¿no? Porque predijo exactamente lo que ha pasado hoy día, ¿no? O sea, se lo dijo además en la cara al Taos y a De Soto, ¿no? O sea, ustedes que ven un Mala, lo dijo en el 2007, ¿no? Que ven un Mala como un, ¿no? Como un terruco, luego de que gana Alan García, si la cosa no cambia, van a ver de acá unos años alguien como Guainalaya, ¿no? O sea, que es de alguna forma Castillo. O sea, me refiero a que nos vemos el ombligo todo el tiempo y no vemos ni la región ni la historia. Y si no vemos la región y la historia va a ocurrir lo que tú dices, ¿no? O sea, si no hay una revisión de algo que está generando daño, pobreza, matando gente, esto va a acabar mal, ¿no? Y además, porque es parte de nuestra historia. O sea, a ver, la gran rebelión histórica pre-republicana es Tupac Amaru. Se aplaca, o sea, además ahí se elimina el movimiento indígena, se quitan muchos derechos. Cuando viene la independencia, no participan los indios de la independencia, una independencia criolla. Y sistemáticamente, con el empobrecimiento y el agravamiento del problema indígena, que es un tema específico, pero creo que viene bien, hay muchos levantamientos. Está Tuxpari en Huaraz, está Rumimaki en Puno, Dueñas en Puno. Son levantamientos que tienen una impronta milenarista de restitución de un gran pasado, con un reconocimiento de derechos a un grupo que actúa muy violentamente. Son pequeños levantamientos. Son nuestros conflictos sociales ahora, ojo. Es decir, las tomas de carretera, las discusiones entre empresas y comunidades son eso. O sea, es decir, son los conflictos sociales y lo que nosotros que estamos esperando, que esto crezca así para volverlo incontenible. El otro gran proceso de violencia entre todos estos elementos es Sendero Luminoso. Y hay una cuestión que a mí me parece súper interesante del documental La Revolución de la Tierra, que lo comenta Hugo Neira en un momento, dice, si no hubiese habido una reforma agraria, una reforma necesaria, Sendero Luminoso no solo hubiese sido lo violento que fue en los 80, sino que hubiera venido con 2 millones de campesinos sin tierra adhiriéndose a ese proyecto. Esto hubiese sido Camboya.
Entonces, claro, las reformas son necesarias, no son cuestiones arcaicas, anacrónicas. O sea, hay discusiones sobre la necesidad de democratizar socialmente este país. No Eh, supo hasta el estado de la UNDE, ¿no? claro, o sea, es decir, es tal cual. Lo que pasa es que el Belaúnde no lo pudo ejecutar, lo tuvieron que hacer los militares en un momento en un país que era más autoritario, y lo tuvo que hacer un militar reformista, con un rollo progre, autoritario en el estilo, pero que democratizó pues el país. Es decir, o sea, y la hipótesis es esa, ¿no? O sea, hay una que dicen que Velasco pues les dio fuerza a los de izquierda, pero no es cierto, que en realidad la reforma agraria es una medida anticomunista, en realidad, para decirlo así, para decirlo en los términos de las discusiones actuales. Y al resolver al menos parcialmente el problema de la Tierra, le quita base social a Sendero Luminoso. Esa es una hipótesis súper interesante que habría que explorarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reformas, pues agua para la gente, buen sistema sanitario, buen sistema educativo, respeto a la interculturalidad, y de ahí empezar a incorporar enfoque de género, trabajar temas de derechos sociales para que toda la gente se sienta adecuadamente incluida. Si no, viene un líder mesiánico que no tiene que ser necesariamente de extrema izquierda, ¿eh? Porque ya apareció uno fascista, por ejemplo, que también podría congregar intereses de vastos sectores populares. Puede ser uno regional, puede ser uno étnico, puede ser uno religioso, puede ser, o sea, alguien que tenga esa capacidad que tuvo Lionel Guzmán, porque eso es una capacidad de canalizar la frustración de los grupos, es decir, la masa insatisfecha, y un liderazgo y una cúpula de liderazgo que lleva a la gente a hacer lo que hizo, ¿no? Y cómo se hizo. Entonces, qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestros hijos? Y además porque lo otro, pues también tener un gobierno corrupto, es decir, en este país tú eliges un proyecto político que ha corrompido, que ha tenido un pasado de violencia, y se le premia con la segunda presidencia. Ya nos pasó con nuestro peor presidente previo de la historia republicana, ¿no? Que lo llevamos también a la presidencia en un segundo momento. Es decir, la cosa parecería que no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Y no aprendemos porque estamos inmersos en una polarización, en una visión de castas, donde el otro no es un ciudadano con el que se pueda dialogar. Es decir, esos discursos, y te cuento una anécdota y ya con esto acabo, te lo prometo, que nosotros hicimos un artículo con un alumno mío en su tesis, que eran los análisis de una página que salió en Facebook que se llamaba Vergüenza Democrática durante las elecciones del 2006. Y que era toda la gente que denunciaba a los cholos, pues a los indios, a Humala, a estos serranos resentidos que han arruinado el país. No te imaginas el nivel de violencia que había en esas narrativas a través de redes. Nosotros hicimos un artículo bien chévere de prejuicio, discriminación, el análisis del discurso, todo eso, y lo mandamos a una revista de psicología política española. Y la editora nos dice, a mí me ha gustado mucho el artículo, me parece que está muy bien, o sea, en un correo muy amable, pero no lo podemos publicar. El lenguaje que utilizan no es académico, eso, no te estamos reportando los testimonios tal cual venían, ¿no? Después la publicamos en una revista argentina que tuvo menos reparo en eso, o sea, que valoró el producto académico, pero para que te des cuenta del nivel de violencia en una revista académica, un análisis académico de un discurso violento, no nos lo quisieron publicar. Y eso lo estamos viviendo de nuevo ahora. Y eso está exacerbándose. Y eso, por supuesto, no nos va a llevar a nada bueno. Y yo no sé cómo esté funcionando la cosa, porque yo no vivo en Cajamarca, no vivo en provincias, y supongo que si ellos sienten que nosotros lo estamos agrediendo, la gente normalmente por experiencia no está dispuesta a poner la otra mejilla. Es un elemento importante que hay que tener en consideración, que si no tratamos al otro como un ciudadano de pleno derecho y no lo tratamos como nos gustaría que nos traten a nosotros, al otro de provincias, al otro de la zona rural, al otro de otro color de piel, al otro de otra forma de hablar, pues esto tiene mal pronóstico, lamentablemente, y es lo que estamos viviendo ahora en este proceso de polarización, ¿no? Que en realidad es triste. O sea, es un país con tanto potencial, con un rollo de diversidad tan chévere, con elementos o con propuestas culturales que tienen un elemento inclusivo, con los mejores panamericanos de la historia, con un elemento de orgullo nacional, con símbolos que podrían tratar de congregar esta diversidad, que esté tan polarizado. Y está polarizado porque los grupos de poder no están negociando su poder. O sea, es decir, no están dispuestos a ceder un ápice del bienestar. Es decir, ni No es siquiera que suficiente, pues no es suficiente. no No es llega a ser suficiente, suficiente. ¿no? Tener el ceviche y los panamericanos, ¿no? Y la clasificación al mundial para cuando se te muere el hijo o el hermano y no tienes oxígeno para salvar a tu hijo, o sea, ahí quiero ver tu ceviche, ¿no? O sea, Claro, o sea, es decir, además porque esas son reivindicaciones de la clase media, ¿no? Es decir, o sea, el pisco sour y el ceviche son de nosotros, clase media limeña. Pero el asunto es cómo se construyen algunas narrativas que además dan una sensación ficticia de bienestar, porque
es cierto que nosotros hemos sacado a través del modelo económico a mucha gente de la pobreza, pero ya he escuchado algunos análisis de economistas que decían, pero es una cuestión muy inestable, viene una gran crisis y la gente vuelve a entrar en una línea de pobreza. Es decir, No, entonces ha sido nosotros, muy frágil, muy frágil. O sea, claro, o sea, entonces, ¿qué modelo hay que y, defender ahí, no es cierto? no, claro, y volver a la pobreza es peor. Sí, O porque la gente sea, tú, experimentó una experiencia de consumo, de acceso a servicios, que ahora ya no los va a tener. Entonces, volver a la pobreza, como tú dices, es peor por comparación social. Y además, ¿hay claramente responsables? Sí, por supuesto, hay claramente responsables. Hay personas que han distorsionado las políticas macroeconómicas, hay gente que ha robado, hay fondos que han sido desviados de la construcción de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que en materia de ciencia política, de ciencias sociales, es fascinante analizarlo, pero viviéndolo como ciudadanos es súper triste, ¿no? se me queda la mitad de las preguntas, no puedo seguir más, ya estamos como 1 hora y cuarto. Este, una pregunta muy cortita nomás, los debates, ¿no es cierto? ¿Cuánto crees que pese, te lo pregunto como psicólogo, cuánto crees que pueda pesar conociendo, ¿no?, todo este tema de idiosincrasia, de formas de ambos candidatos, cuánto puede pesar el debate? A ver, yo creo que la gente que está más o menos decidida, no mucho. La gente no va a cambiar su voto porque hay un nivel de polarización importante. En los indecisos, eh, yo creo que los dos candidatos están llamados a traer tranquilidad sobre sus propuestas. Creo que ahí tiene un poco más de posibilidad de crecimiento Pedro Castillo. No digo que lo vaya a hacer bien, o sea, es decir, o sea, si es torpe, pierde esa posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente volvemos a la idea, con Castillo hay duda, con Keiko ya hay certeza, ¿no es cierto? Es decir, ya estuvieron en el poder, ya ocuparon espacios de poder, Castillo no. Eh, y sí, los debates suelen tener para los que los asisten y los que no están decididos necesariamente un conjunto de elementos a los que se presta atención. Yo veía hace mucho tiempo, y con esta idea termino, unos análisis de los debates entre Nixon y Kennedy para la presidencia de Estados Unidos y que cuentan que además eran más centralizados en la televisión, eran otros medios, otros tiempos, ¿no? Pero que el día que van al debate Nixon se sentía mal, entonces fue todo decaído y Kennedy, que normalmente era un tipo enfermizo, se sintió bien. Entonces irradió pues entusiasmo, potencia, liderazgo, y que parece que eso tuvo alguna incidencia. Lo vi en un documental, no sé qué tan cierto cuantitativamente haya sido, pero creo que sí se podría utilizar para bajar tensiones en algunos sectores de los que atiendan a los debates, ¿no? Porque si Castillo dice lo que se le exige que diga, probablemente el comercio no le dé cobertura, pues entonces, y lo medio comercio, entonces hay que ver los debates. ¿Qué tanta gente de Sí, los debates? Felipe. No sé, igual tú lo manejas mejor que yo, ¿no? No sé qué tanta gente está No, asistiendo, ¿no? yo lo que creo es que debería ser una oportunidad para no darnos el ombligo nuevamente, ¿no? Para no esperar que hablen como nosotros queremos que hablen, ni que digan lo que nosotros queremos que digan, ¿no? Sino para escuchar y entender, de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que falta? A gritos en este momento, escuchar, que cuando vemos esta encuesta que dice, voto por él porque es como uno, digan, no, es mentira, no es como uno. En vez de forzarse y explicar, claro, este no es el Perú, Picasa no es el Perú. Hay un país que yo desconozco, que veamos en los debates para escuchar, ¿no? Con más allá del prejuicio y el estigma y el ombliguismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que somos un país que no se escucha y que además no escucha al que necesita ser escuchado. O sea, somos un país que, si bien es cierto, ha conseguido salir de las crisis a través de experiencias comunitarias, solidarias, muy exitosas, cuando eso trata de trascender o moverse entre sectores sociales, la cosa es más peliaguda, ¿no? Ahora justo, no sé si sea cierto o era un fake, pero me parece que Bruce, Techito Bruce, pone seguro que le ha caído mal a Castillo el exceso de aire de la costa por el poco oxígeno que hay en la sierra. Entonces, claro, pues, o sea, si tenemos a nuestros líderes políticos, personas que han ocupado cargos de representación política, expresándose así, pucha, es como que estamos condenados a seguir sufriendo, ¿no? Una clase política así. Pues yo quiero ser optimista, o sea, es decir, yo creo que sí había opciones, creo que han entrado personas valiosas al Congreso. Hay que, hay que por supuesto, tener un conjunto de experiencias sobre la esperanza. Había una generación del Bicentenario que ante una disrupción del
del poder político salió a las calles, hay formas de participación, hay gente que se está interesando en política, y creo, Jerónimo, que es importante que empecemos a hablar de política sin miedo, que se expresen ideas y que se debatan con respeto, eso que tú dices, ¿no? Que es muy difícil, además, pues, practicarlo, yo te lo digo, yo un montón de veces también pierdo la paciencia con gente que no está de acuerdo con mis visiones, ¿no? Pero hay que hacer medias culpas de eso. Y hay que eliminar cualquier vestigio de discriminación, racismo, sexismo, clasismo, porque porque la polarización no está viniendo de Castillo, en ese sentido, está viniendo de justamente aquellos que están terruqueando, que están acusando de graves delitos a gente que no ha estado involucrada en esos delitos. O sea, es decir, que sean de izquierda, que tengan una ideología retrógrada, sí, pues es cierto, son machistas, son machistas. Pero ya acusarlos ahí a terroristas es una cuestión ya más grave y más peligrosa. Y si se acusa a terrorista y se le genera miedo y se pone en la categoría del estigma, tomas una distancia y el diálogo una vez más se rompe. Y no estamos dialogando, sin duda, ¿no? Además, hay temas de discusión, como es la ideología, como son enfoques de política, y temas que son penales y que no tienen nada de discusión, ¿no? O sea, porque comete un crimen, y eso es transversal. O sea, claro, claro. Y además hay restricciones para la participación política que se deberían ejecutar, por supuesto, ¿no? Pero yo sí creo que hay que empezar a ver a los otros con una visión más empática, ¿no? O sea, quebrar con este desprecio profundo. Yo me acuerdo en el primer debate que Castillo lo hizo bastante bien, además en el del jurado, este formato así, la cantidad de chistes racistas por el sombrero, porque no estaba en el canon del hombre blanco mestizo occidental, pues, ¿no? Del hombre limeño. Es decir, está bien, y no tienes por qué estar en el canon. Él no es limeño, no es blanco dentro del canon que tenemos de hombre blanco. ¿Por qué tenía que vestirse como quien no era? Él estaba representando justamente a un grupo social, a una posición política, y fue así, ¿no? Consistentemente, aunque nos guste su camisa, el cuello rojo, eso, pero es decir, pues la gente burlándose, haciendo esos chistes que tienen una connotación racista y clasista tan fuerte que creo una de las grandes taras que no conseguimos resolver como sociedad aún, totalmente. ¿no? Y que a lo mejor lo levantar. Agustín, se nos ha volado, hemos volado, me han quedado igual preguntas, pero conversaremos más adelante. Muchas gracias, Jerónimo, muchas gracias, Jorge Enrique. Nada, un gusto, espero que haya sido interesante para ustedes también. No, Yo lo he disfrutado muchísimo. igualmente. Gracias, Agustín, gracias a todos. Ha sido una conversación súper interesante, larga, pero entretenida, y espero que nos haya ayudado a poder tratar de ver con otros ojos un poco esta polarización política tan fuerte, ¿no? Creo que es importante que en estas 5 semanas escuchemos un poco más, ¿no? Escuchemos, leamos un poco más. Ojalá Castillo en el corto plazo pueda publicar un plan de gobierno que él firme, que no sea el de Cerrón, y que podamos evaluar equipos técnicos, y que por ahí, ¿no? Midiendo matices, podamos informarnos y elegir mejor, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Hasta luego.